Muy bien, muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Qué privilegio una vez más estar reunidos en la casa del Señor, alegrarnos con los que se alegran, con los que están contentos de llegar a adorar a su nombre, a reunirnos con nuestros hermanos y decir cuán maravilloso, cuán grande es su nombre. Qué bueno, qué bueno. Hoy día vamos a seguir nuestro estudio. Voy a hacer algo un poco diferente, voy a explicar en unos momentos, pero me gustaría leer la porción que leímos y estudiamos la semana pasada en Marcos capítulo 14, de los versículos del 32 al 42. Voy a leer esta porción bíblica y luego voy a saltar a un texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Y de ahí va a salir nuestra exposición. Pero como viene por el texto que hemos estado estudiando la semana pasada, hoy pues vamos a continuar. Dice así, Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Y ahora saltamos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, y nos vamos a quedar solamente con este texto que se encuentra en el versículo 21. Pablo hablando acerca de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación. Usa este gran ejemplo, esta gran declaración del versículo 1 como ejemplo a lo que es el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo vamos a ir al mundo a rogar al mundo sean reconciliados con Dios? Y dice así el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios, maravilloso Dios, te rogamos
en esta hora nuestros ojos no sean suficientes para ver, que nuestros oídos no sean suficientes para escuchar, porque queremos ver tu rostro, porque queremos oír tu voz. Padre bueno, déjame predicar a Cristo en esta hora, te lo ruego por amor a Él. Amén, amén. Bien, el título de este sermón es una meditación acerca de este texto en 2 de Corintios capítulo 5, 21. Estuve leyendo la meditación del hermano puritano, teólogo del siglo XVII, John Owen, y me encantó lo que emana de aquí de este versículo cuando leía su meditación, y por eso quise, pidiéndole al Señor una segunda oportunidad de predicar este pasaje, quise traer este tema, el alto costo de la salvación. A este título usted puede y tiene toda la libertad de quitar ahí en su boletín y poner el alto costo de mi salvación. Porque eso se trata. Se trata de esa experiencia que Dios ha traído a nuestra vida. Hoy veremos el alto costo de la salvación para que podamos apreciar más y más. Ponerle un alto valor a la palabra de la cruz, a las buenas noticias, al Evangelio, a que podamos estar definidos en lo que es el Evangelio. Y pensaba, como en forma de introducción en este pasaje, acerca de un individuo que por más que le busqué, no tiene mucha historia en cuanto a lo secular. Solamente lo único que tenemos es lo que está en la palabra de Dios, y es el individuo que Pilato utilizó para tratar de deshacerse de la decisión de tener que mandar a crucificar a Jesucristo. El individuo es Barrabás, que por hecho, un dato muy interesante de Barrabás es que su nombre significa hijo del Padre. Y cuando Pilato le pide al pueblo, a los sacerdotes, a los religiosos, quiere hacer una negociación con ellos, porque Pilato esa mañana, el día que Jesús fue entregado, justamente unas horas después del Getsemaní, de lo que estuvimos leyendo, pasa a la madrugada y Jesús tiene varios juicios, y estos juicios culminan en la corte de Pilato. Pilato quiere deshacerse de tener que entregar a Jesucristo a la cruz. ¿Por qué? Porque no lo encuentra culpable. No encuentra forma. Y Pilato tiene su cabeza en riesgo por el sistema de justicia al que él ha sido demandado. Entonces, como ya había una costumbre de entregar en el día de la Pascua, para la fecha de la Pascua, entregar a un prisionero, él utilizó ese crédito que tenía Pilato para querer deshacerse de este gran problema que tiene en su casa. Aún su esposa le había dicho: no te metas con ese hombre.
hay algo muy, muy difícil con ese hombre, Jesucristo. Quizás para Pilato el ver la forma de nuestro Señor Jesucristo de responder su gloriosa majestad, a pesar de en la situación en que se encuentra, al borde de la muerte, al borde de ser crucificado, quizás le atemorizó bastante, quizás por ser religioso o más bien por ser una persona con muchas ideas de suerte. Tuvo temor cuando supo de que él se había ya denominado como el Hijo de Dios. Muchas razones. El punto es que terminó esta situación, o trató de terminar esta situación con entregar a Barrabás. Perdón, con comparar a Barrabás con Jesucristo. Y trae a Barrabás al escenario y pregunta, ¿a qué hombre voy a entregar en este día? ¿A Barrabás, el Hijo del Padre, o a Jesucristo, el Rey de los judíos? ¿Quién es Barrabás? Es un criminal. No es un ladrón, es un criminal. Uno que había hecho una revuelta y había ocasionado asesinatos. Él había sido acusado de asesinato. Por eso Barrabás está en ese lugar, está de prisionero y va hacia la cruz. Barrabás está sentenciado a morir. Probablemente los dos que están a los lados de Jesucristo en la cruz son compañeros de Barrabás. Y probablemente la cruz que le toca a Jesucristo es la cruz de Barrabás. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque en realidad lo que pasó allí cuando Pilato se le ocurrió esta idea fue una sustitución visual, visible, física, de que el pueblo demandó que la persona que ellos querían que soltara fuera al culpable Barrabás. Y Barrabás ese día no se levantó pensando de qué manera voy a escapar de esta sentencia. Barrabás ni siquiera tuvo ese momento de pedir misericordia. Simplemente ya estaba enjuiciado y sentenciado a muerte. Barrabás de verdad fue absuelto de toda su condenación. Y Cristo tomó su lugar. Y ese relato es muy importante para nuestras vidas. Cuando miramos este pasaje, este texto que estamos estudiando el día de hoy, 2 Corintios 5:21, tenemos que ver este alto costo que de parte de Dios, de parte de Jesús, de parte de los hombres, para llevar a cabo la salvación. El alto costo de la salvación. En primer lugar, vamos a ver el costo de Dios. El costo de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí vemos en primer lugar la soberanía de Dios. Cristo no fue hecho pecado por todos, sino por nosotros. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios. Pablo está escribiendo a hermanos y a hermanas en Jesucristo. Y cuando deletrea ahí que lo que hizo Jesucristo lo hizo por nosotros, aquí vemos exactamente lo que se llama la soberanía de Dios para la salvación. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios lo había predeterminado. Ahí en el capítulo 2 de Hechos, cuando dice a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Dios había predeterminado que Jesús iba a morir en la cruz. Esa es la soberanía de Dios llevando a cabo su plan, ejecutando su plan. Pero ¿quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes van a recibir en este plan maestro? Pues son aquellos a quien Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Dios hace la elección, mas a todos los que le recibieron, dice en el libro de Juan, capítulo 1, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y alguien me puede decir, pero hermano, eso no está diciendo ahí que Dios seleccionó. No lo está diciendo, pero escuche bien lo que dice el próximo versículo. Los cuales, hace una excepción muy grande ahí, hace una distinción, los cuales no son engendrados de sangre. Esto no viene por familia, esto no viene por nación. Esto que le van a recibir en su nombre, los que van a creer en su nombre, no vienen por sangre. Dice, los cuales no son ni de voluntad de carne, no hay algo que esté en nosotros que podamos hacer, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién recibe la gloria? Es Dios. ¿Quién recibe la honra en la salvación? Es Dios. Él es el que selecciona y Él lo hace para sus propósitos. Dice Charles Spurgeon, si cualquier hombre es salvo, es por la gracia divina y solo por la gracia divina. La razón de su salvación no se encuentra en Él, sino en Dios mismo, el que orquestra todas estas cosas. No somos salvos como resultado de algo que hagamos o que deseemos, sino que haremos y desearemos como resultado de la buena voluntad de Dios y la obra de su gracia en nuestros corazones. Dios es el autor de la salvación y Dios, aquellos que ha seleccionado, aquellos que ha elegido, ha entonces capacitados para poder recibir a Cristo, para poder creer en su nombre, para ser hechos hijos de Dios. Es su plan y Él tiene todo el derecho para hacerlo. Alguien diría, pero no es justo para los demás. ¿Justo? Justo es que todos recibimos la condenación eterna. Eso es justo. Que todos recibamos la ira de Dios, que todos somos hijos de ira, eso es justo. Pero que Dios tenga misericordia y gracia de extender su brazo poderoso de gracia y rescatar al pecador del infierno. Dios es quien elige, porque en nuestra condición jamás lo elegiríamos a Él. Efesios 2, y Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros vicios y pecados. Romanos 5, siendo aún pecadores, enemigos de Dios. Efesios 4, ajenos a la vida de Dios. No había nada en nosotros. Estábamos completamente fuera del alcance de decir, yo quiero a Dios. Si usted está aquí en este día y su corazón está inclinado a escuchar la voz de Dios, es por mera gracia de Dios que le ha provisto, ya sea los medios, los recursos, y le ha provisto familias, sistemas para que usted pueda escuchar el Evangelio una y otra vez. Eso es gracia de Dios. Juan responde a esto cuando, más bien Jesús responde en el libro de Juan, capítulo 3,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es la respuesta que le da Jesús a Nicodemo, tratando de entender cómo entrar en el reino de los cielos. ¿Naces una vez o naces dos veces? Si naces dos veces, vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué hiciste la primera vez para nacer? Nada. No hiciste nada. ¿Qué haces la segunda vez para nacer? No haces nada. Simplemente naciste. Dios te dio vida. Dios te trajo al mundo. Dios entonces lleva y coordina todas las cosas para llevarte al conocimiento de su verdad. Dios hace a Cristo en este texto pecado, imputando nuestros pecados de nosotros en Él, para que a cambio nosotros, los elegidos, los que Dios había separado desde antes de la fundación del mundo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que en primer lugar vemos la soberanía de Dios, llevando y orquestando todas las cosas, desde todo el testimonio, estábamos estudiando esta mañana, desde todo el testimonio de la Escritura. Jesucristo no vino simplemente a empezar una nueva religión. Jesucristo ya había establecido toda la palabra de Dios para que fuera fiel a su testimonio de Él. Cuando Él se presenta, no hay pasajes que no estén hablando de Él, que no hayan sido entretejidos para llevarnos al conocimiento de Él. Todo está apuntando hacia uno que venía, al Hijo de la promesa, al Hijo del Rey David, al Hijo de la mujer Eva, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Este es Jesucristo. Toda la palabra así lo habla. En segundo lugar, vemos la justicia de Dios. Dios le imputó el pecado a su Hijo. Todos los pecados de los elegidos hizo que todos nuestros pecados cayesen sobre Él, que fuera quebrantado, lo hizo un sacrificio por el pecado, puso todo el peso del castigo de nuestra paz sobre Él. ¿Con el fin de qué? De proclamar su justicia. Su justicia no fue alterada, no fue minimizada, no fue descontrolada, sino que fue exactamente ejecutada con todo el peso de la ley. Que el Señor nos ayude a recordar que esta su justicia es exaltada por medio de la muerte de nuestro gran Salvador. Él no nos salvaría de otra manera, sino haciendo a Jesucristo pecado, tratándolo como pecado. De la única manera que el criminal de Barrabás, quedará libre es que Cristo tomara su cruz. La cruz que le correspondía a Barrabás. Cuando Cristo gime en el Getsemaní, dice estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, y decíamos la semana pasada, se avecinaba la ola de la ira de Dios a Jesucristo. Esta ira justa sobre el pecado llevado al madero, que va a ser clavado en el madero. Jesús en su humanidad realmente padeció
Y quiero recalcar eso, quiero hacer énfasis en eso. Jesucristo padeció realmente. Él estaba muy triste y hasta la muerte. Estas son las palabras de nuestro Señor. Jesús en su humanidad padeció y toda su vida fue un proceso de humillación. Y ahora ha llegado a la hora de su clímax, donde va a padecer la ira de Dios. La ira de Dios es la copa que contiene toda la paga del pecado. Esta copa que Él está pidiendo que sea removida, o que si hay otra manera. Iglesia, cualquiera de nosotros podríamos morir en la cruz. Cualquiera de nosotros podríamos ser azotados y cualquiera de nosotros podríamos ser maltratados. Incluso a alguno de nuestros hermanos así le pasó. Fueron llevados a la hoguera a ser quemados. Algunos fueron crucificados con los pies hacia arriba. Algunos lo hicieron cantando, alabando al Señor, siendo quemados, lavándose las manos, diciendo, gracias Señor. ¿Cómo nos explicamos que el Hijo de Dios está angustiado hasta la muerte, cuando sus ovejas fieles están cantando en el momento de su muerte? Pero ninguno de nosotros pudiéramos soportar, y aquí donde está la clave, por un segundo la ira de Dios. Ese es el punto. Jesucristo no solamente va a padecer físicamente, pero holísticamente todo su ser, alma y cuerpo van a padecer la ira del Dios vivo. Cosa grande es caer en las manos, cosa espantosa en las manos del Dios vivo. La semana pasada vimos al príncipe del cielo siendo angustiado hasta la muerte, como humano realmente padeciendo, pero cuando él pide si pasa esta copa, todavía no había sido azotado, no había sido arrestado, no había sido maltratado, no había sido castigado. Es que esta copa contiene un castigo infinito. Este castigo infinito solo lo puede resistir el infinito Hijo de Dios. Usted y yo no podemos recibir ese castigo infinito. Ni por nosotros mismos. En la justicia de Dios, todos merecemos el infierno, el tormento de las tinieblas. Todos merecemos eso. En la justicia de Dios eso está bien claro. Pero lo único que no sucede en esa paga, porque cuando una persona va al infierno, va a pagar la paga del pecado. Es muerte eterna. Va a pagar por la eternidad. ¿Qué significa eso? Que nunca será saldo. Nunca será absuelto de esa continua paga. Cristo no solamente recibió el castigo, sino que lo pagó por completo. Ahora maximizamos el castigo que recibe Cristo en la cruz del Calvario por una persona, por dos personas, por miles de personas. Miles y miles de
gente que Dios ha salvado, que Dios ha redimido, Cristo pagó su deuda en completo, por completo. Las maldiciones de la ley que caen sobre todo aquel que es maldito, que es condenado por la ley de Dios. Maldito serás tú en la ciudad, dice Deuteronomio 28. Maldito en el campo, maldita tus canastas y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. La palabra es fiel y es verdad. Jesucristo va a la cruz y es tratado como pecado porque ha sido maldito por la palabra, por la ley de Dios. Maldito por la arrogancia, por el adulterio, por el enojo, por la fornicación, por haber robado, por haber hecho brutalidad, por haber hecho divorcio, por haber hecho desobediencia, por haber tenido envidia, por haber sido idólatra, por haber sido orgulloso, por haber hecho cosas inmorales. Maldito. Cristo está pagando por todas esas cosas en la cruz del Calvario. Por una persona, por dos personas, por miles, por un pueblo entero que le va a servir a Él por la eternidad. Él ha pagado todo esto. ¿Cómo este hombre en el madero puede soportar toda la condenación de miles y miles y 10,000 de pecadores? Porque el Cristo solo es más que todos ellos. Tú los puedes poner a todos ellos en una balanza y puedes poner todos los collados y los mares y puedes poner todos los océanos y todo lo que compone la tierra y puedes poner la luna y el sol y puedes poner todos los planetas y toda la galaxia sobre un lado de la balanza y pones a Cristo en el otro lado y Cristo tiene más peso que todo ello, pues Él es el creador de todas las cosas, Él es el que hace todas las cosas. Entonces entendamos que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es infinito, es un trabajo completo, es un trabajo que hace que nuestra salvación esté completamente asegurada. Amén. Por lo que Él hizo en la cruz. Señor, amén. En tercer lugar vemos la gracia de Dios. ¿Para qué es este sufrimiento? ¿Por qué no hubo otra forma? ¿Por qué no hubo otra manera? ¿Cuál fue la meta de Dios para todo esto? Fue para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que pudiéramos ser hechos justos y libres del pecado. Es como único podemos acercarnos a Él, es como único tenemos acceso al trono de gracia, que Él nos hizo justos y libres del pecado. Mientras Barrabás es absuelto de todos los cargos de su sentencia, recibió libertad gratuitamente, aunque en una forma física. Cristo tuvo que tomar su lugar y ahí es donde está el costo. Y ahí es donde está la gracia de Dios. Mientras el ladrón arrepentido al lado de Cristo, que estaba colgado en la cruz al lado de Cristo,
reveló que creía en la vida después de la muerte, suplicó a Cristo por misericordia y en su gracia aseguró su y rogó que se recordara de él cuando viniera en su reino. Y Cristo en su gracia le aseguró su salvación. Este día estarás conmigo en el paraíso. Este criminal sentenciado a muerte, que nunca conoció lo que es el amor de Cristo, que nunca recibió quizás algún consejo sabio para desviarlo del camino de la maldad, en este día, el día de su muerte, recibió libertad del pecado y recibió libertad de la condenación eterna. Caminó junto con Cristo en aquel lugar donde no se puede entrar, puesto que Dios había puesto allí unos querubines en el paraíso y una espada para que nadie pasara. Pero cuando se acercó el Rey de Gloria, el Rey Cristo Jesús, todas las puertas se tuvieron que abrir y tuvieron que recibir al Rey de Gloria, al Rey Jesucristo, y con Él a todos los que trajo juntamente con Él. Los dos hombres fueron libertados por el hombre de en medio de la cruz. ¿Quién recibió más? ¿Barrabás, quien pudo vivir un tiempo más en esta vida? ¿O aquel hombre ladrón arrepentido que entró juntamente con Jesucristo en el paraíso? Pensemos en eso. Pensemos cuando estamos hablando con la gente afuera y estamos tratando de resolver sus problemas y estamos tratando de que sean sanos de su situación en este momento, pero no estamos pensando en su estado eterno. No estamos pensando que su necesidad más grande es que son enemigos de Dios hoy día y que si hoy mueren no serán salvos, sino que seguirán recibiendo la ira de Dios en mayores proporciones. Veamos el segundo punto, el costo de Cristo. Ya vimos el costo de Dios, ahora veamos el costo de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en primer lugar aquí vemos la inocencia de Cristo, el santo, el inocente, el que es sin mancha, el que es apartado de los pecadores, el que no conoció pecado. Esa expresión pone al pecado a la mayor distancia. Tenemos que visualizar eso en nuestra mente. Así como el Salmo 103 dice, como está de lejos el oriente, el este del oeste, el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Cristo es completamente santo. No tiene ninguna relación con el pecado. Está completamente apartado del pecado. Mas, sin embargo, en esos momentos sería tratado como pecado. Ese es el costo de Cristo. Él tiene que recibir eso como imputación de su vida, en su vida. Es un costo muy grande que el Señor haya cargado con ese pensamiento, con esa actitud de indiferencia que a veces tenemos, con esas ideas de que quiero ser el mejor, de que quiero que todos me vean a mí. Cristo tuvo que cargar con eso. En segundo lugar, los sufrimientos de Cristo. Él fue hecho pecado
una palabra comprensiva que expone todos sus sufrimientos. Cristo lo sufrió todo. Nuestra condenación nunca sería pagada después de miles de siglos de estar siendo atormentados en el infierno. Físicamente recibió el castigo por los romanos, las acusaciones y las bofetadas por los judíos. Lo crucificaron y fue humillado como un criminal. Pero también tuvo que sufrir infinitamente la paga del pecado. Él probó la muerte por nosotros. Probó la muerte. Y ahí es donde vemos el mérito de Cristo. El mérito de Cristo. ¿Por qué fue hecho pecado? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es responsable de esa expresión de que Él cargó con nuestra maldición para darnos a nosotros la bendición. Bienaventurado. Ese es el mérito de Cristo. Para que seamos completamente hechos justos. El propósito de nuestra asamblea, de congregarnos, es recordar cómo llegamos a ser justos. Esto por el hecho de lo que hizo Cristo. Porque Cristo fue tratado como pecado. Oh, cómo dudamos esto. Mas no lo podemos negar. Nosotros pecamos porque un hombre llamado Adán pecó por nosotros. Y lo demostramos cada vez que nosotros pecamos y vemos la consecuencia del pecado en la maldición, en la miseria, en la culpa, en la enfermedad, en la destrucción y en la muerte. Lo vemos todos los días. Mas sin embargo se nos hace difícil creer que Cristo tomó nuestro lugar. Cuando Adán, cuando pecó en nuestro lugar. Oh, cuánto mérito tenía Cristo. Esto es glorioso, hermano, que cuando imputó su obediencia a nosotros, nos hizo justos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, aquí está el uno, el mayor, el hombre, los muchos serán constituidos justos. ¿Y cómo sabemos que esto es real? ¿Tienes nuevos afectos hacia el Señor? ¿Amas su palabra? ¿Amas a los hermanos? ¿Estás interesado en crecer para Él? ¿Estás batallando con tu propia carne que te inclina a querer que le obedezcas? Si realmente has nacido de nuevo, si has sido imputado con la obediencia de Cristo, esto es para ti. Es para Pablo, es para Pedro, es para Juan el Bautista, es para Esdras, para Nehemías, para Jeremías. Pensemos en la magnitud del perdón, de haber anulado el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él nos quita la culpa. Esto solo te saca del infierno. Pero ahora pensemos en la magnitud de darnos su vida de obediencia. Cristo fue obediente, incluso se bautizó en forma de obediencia para que seamos aceptos en el amado, adoptados hijos de Dios.
El plan de salvación no solamente incluye sacarte del infierno, sacarnos del infierno. Incluye ser aceptados en el reino de Dios y ser hechos con poder hijos de Dios. Por último, vemos el costo del hombre, el costo de nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recordemos entonces nuestro egipcio. Recordemos que fuimos esclavos del pecado, pero eso tuvo que ser hecho, por eso él tuvo que ser hecho pecado. Recordemos nuestra liberación, cómo fuimos librados del pecado y de todos los males que en ellos conlleva. No fue por una palabra de mandato, de poder, o por manifestación de ángeles, o por nuestros propios esfuerzos, sino por los sufrimientos del Hijo de Dios, que lo tuvo que llevar a cabo. Así que aquí no existe espacio para intercesores o intermediarios como los santos apóstoles o María, la Madre de Jesús, quienes también necesitaban que Cristo muriera en su lugar. Recordemos nuestro estado actual de justicia. Recordemos que para que podamos bendecirlo a Él, Él tuvo que bendecirnos a nosotros. Fuimos condenados, Cristo tomó nuestro lugar y ahora vivimos para Él. Ese es nuestro modelo ahora. Oh, que la pasión de Cristo sea nuestro tema favorito. Que esto esté llenándonos de energía cada vez más. En la hora crucial de la vida de Jesús, Pedro y sus discípulos respondieron con sueño y huyeron negando al Señor. Que ese no sea nuestro estado actual. Si te puedes verdaderamente llenar de la pasión de esta su palabra, si puedes ser convencido qué tan alto fue este costo, entonces comienzas a vivir para su gloria. Te puedes ver ahí mismo con Cristo Jesús, tú como muerto, desinteresado de la vida de Dios, enemigo de Dios, mereciendo la ira de Dios por la eternidad. Te puedes ver ahí siendo absuelto como Barrabás de toda la condenación. Te puedes ver ahí siendo invitado a entrar al paraíso con Cristo Jesús. Oh, qué mayor gozo, qué mayor alegría. Pero entendamos que nada de esto nos cuesta a nosotros, sino que le costó todo a Él. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él nos hizo más que vencedores. Porque ya no somos enemigos de Dios. Porque ya no somos aborrecedores de Dios, sino que entendemos que necesitamos amarle a Él y amar a los suyos. Pero si somos enemigos del mundo, esa es nuestra realidad. Todo el que vive para Cristo sufrirá por la causa de Cristo. Te pregunto, ¿qué estás haciendo para despojarte de todo el peso, de todo el pecado que nos asedia, para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? ¿Ya has reconocido a Cristo como tu Salvador? ¿De verdad reconoces que has sido condenado y que Cristo tomó tu lugar? Entonces ahora te exhorto y te animo a que vivas para Él, que consideres qué cosas necesitas dejar, qué cosas necesitas alejarte para entonces verdaderamente estar comprometido con este gran Salvador y verdaderamente buscar la gloria y la honra para Él. Tú y yo, en conclusión, no tenemos nada que ver con esta salvación, pero sí respondemos con admiración y adoración, como lo hizo Pablo en su doxología del libro de Romanos.
Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Oh, qué insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué hombre pudo conocer su mente? ¿O quién estuvo ahí para darle algo a él primero y ser recompensado? Porque de él y para él, para él son todas las cosas. A él sea la gloria y la honra. A él sea la gloria para siempre. El hombre quien llevado su corona con espinas ahí al madero, y el manto de púrpura es para ellos burla, es un oprobio, es una vergüenza, es piedra de tropiezo, pero para nosotros Él es totalmente precioso, Él es totalmente glorioso, el gran campeón de Dios, quien dio su vida en la cruz por nuestra salvación. El costo no está en cómo ganar la salvación. El costo está en cómo ser un siervo fiel para Él. Porque Él es merecedor de esa gloria. Porque Él es merecedor de nuestra atención, de nuestra energía, de nuestro esfuerzo. Oh, hermanos míos, cuán glorioso nuestro Señor. Tengo una historia aquí para contarles rápido de unos misioneros en el Caribe en el siglo XVIII, cuando ellos se acercaron y querían entrar a unas islas de Santo Tomás. Y estos misioneros, dos jóvenes en sus años 20, no tuvieron la oportunidad de entrar a este lugar, a estas islas, porque estaban dominadas por personas que tenían esclavos africanos ahí. Y los dueños de los esclavos africanos habían decidido que no iban a permitir que a ningún misionero entrara a ese lugar. Y se pusieron de acuerdo. Y estos jóvenes que estaban completamente decididos, eran de Alemania, eran de una denominación de moravos, que estaban completamente decididos a que tenían que predicar a Cristo, y que esta gente que se la había prohibido, que nunca escucharían de Cristo, ellos tenían que entrar ahí. ¿Y qué hicieron estos jóvenes para llegar a ese lugar? Vendieron sus vidas como esclavos y entraron en esos lugares para la gloria del Cordero. Y mientras ellos fueron despedidos por sus familiares, por sus amigos, en barcos que fueron hacia el Caribe, mientras todos estaban preguntando qué locura es esta, que estos jóvenes a lo mejor nunca más los van a ver, y es cierto, la historia ya no conoció más de ellos. Pero mientras se iban alejando, dijeron estas palabras en voz alta: para que el Cordero que fue inmolado reciba la recompensa por su sufrimiento. Oh, hermano, te animo en este día que en tu vida también te esfuerces y busques la manera de que el Cordero inmolado, el que dio su vida en la cruz del Calvario, sea recompensado con toda la fuerza de tu vida. Les comparto este último. Es una oración del libro de la visión del Valle. Del Valle de la Visión. Es una oración puritana acerca de este pasaje. Y dice así: orando acerca del Calvario, allí se magnificaron tus atributos infinitos y se llevó a cabo una expiación infinita. Cristo fue toda angustia para que yo fuera todo gozo. Quedó desamparado para que yo fuera alcanzado. Fue pisoteado como un enemigo para que yo fuera recibido como un amigo. Fue entregado al peor infierno
para que yo pudiera obtener el mejor de los cielos. Fue desnudado para que yo fuera vestido. Fue herido para que yo fuera sanado. Sufrió sed para que yo pudiera beber. Fue atormentado para que yo recibiera consuelo. Sufrió lo propio para que yo pudiera heredar la gloria. Entró en las tinieblas para que yo disfrutara de la luz. Mi Salvador lloró para que todas las lágrimas fueran enjugadas de mis ojos. Gimió para que yo pudiera entonar una canción eterna. Soportó todo el dolor para que yo tuviera salud inquebrantable. Llevó una corona de espinas para que yo tuviera una diadema de gloria. Inclinó su cabeza para que yo pudiera levantar la mía. Sufrió el escarnio para que yo pudiera recibir la bienvenida. Cerró los ojos de la muerte para que yo pudiera fijar la vista en su resplandor. Expiró para que yo viviera para siempre. Oh Padre, que no escatimaste a tu propio Hijo unigénito para poder darme libertad a mí. Todo esto lo concibió y cumplió tu amor. Ayúdame a adorarte con mis labios y mi vida. Que cada aliento mío sea una alabanza extasiada. Cada paso rebose de deleite al ver a mis enemigos aplastados. Satanás confundido, derrotado y destruido. El pecado sepultado en el océano de la sangre reconciliadora. Las puertas del infierno cerradas. Las puertas del cielo abiertas. Oh, manifiéstate, oh Dios vencedor. Muéstrame la cruz poderosa para someter, consolar y salvar. Gracias, Señor. Nos das este privilegio. Nos das tanto amor. Te rogamos, Dios, que nos transformes a personas que, pudiendo reconocer el costo de nuestra salvación, podamos responder con toda nuestra vida, con todo nuestro anhelo, con nuestros afectos, que seamos completamente, Dios, bendición para ti, que tu nombre sea exaltado, que encontremos miles y miles de razones para adorarte, Dios, por la eternidad, porque tú, oh Dios, lo mereces. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.